Ya puse a grabar esto en esta noche que nos volvemos a reunir con el papá Luchón y con el turro Constante, Hugo Constante, ¿verdad? Así, Vamos, con más respeto, ¿no? Por favor. Hugo Constante, justamente. Ahí está mi nombre, dice Santiago Villasañay, el mío. Veamos quién más se une hoy para conversar. Veamos que vengan los que quieran, hermano. La invitación está abierta. Las puertas están abiertas, el café está listo. Todavía no es viernes ni cómo invitarles a un toquecito, pero bueno, haremos tiempo, ¿no? ¿Qué tal ustedes? ¿Qué tal de jornada? ¿Qué tal esas novedades? Yo lo veo cada día con camiseta de algún equipo, en algunas el atrevimiento de tener hasta el 10, ¿no? Tremendo crack. Hermano, cuando uno pues, está en la casa le dan cualquier número, hermano. No te preocupes. ¿Qué camiseta está puesta hoy? Está con la del Inter. Ah, la del Inter de el Jaque. La del Inter de Chimbacalle. ¿Cómo les va? Inter. Buenas noches. Javier, hola. Javier. Ahí estamos. Javier Cueva. Falta que se integre la Meche. No sé si el Henry también. No dijo nada del Henry. Quizás ¿Le mandaste el enlace? Sí, le mandé, pero quizás está viendo otros enlaces. Como ahora hay canales de pornografía que han abierto las cuentas. Premium también, ¿no? Para que puedas acceder y puedas disipar en medio del encierro. Claro, no, que no sea todo coronavirus, ¿no? Claro. Que sea otro tipo de espectáculo, de entretenimiento, darle un poco más de aire a los encierros también, ¿no? Te automedicas contra la depresión. Exacto. ¿Generas, cómo se dice, anticuerpos? No creo que lo generes. ¿No generas anticuerpos? No creo que sea prudente. Por lo menos, bueno, te deshaces de algo. Te liberas de algo. De que liberas. Eso sí. Estaba leyendo justamente de que la industria porno en estos días no se ha detenido, ha seguido trabajando y hay gente que colabora y la situación da para que haya ciertos elementos, ciertas situaciones que tengan que presentarse también en estas megaproducciones, producciones medianas, producciones pequeñas, ¿verdad? ¿Alguien ha visto algún video últimamente en algún canal pornográfico? ¿Han visto si ya se hace videos con sus actores, con sus participantes portando mascarillas, trajes de protección? Eso siempre sacan. Sí. Eso siempre sacan. Sí, de hecho, hace como 2 semanas me pasaron algo en WhatsApp. Usaban mascarilla. ¿Tienes un feedback? Tengo feedback. ¿En serio? En este momento se activó. No le grabes todavía para ver qué es lo que pasa. No, ya está grabando esto. No importa, hay solución. Ya te llegaron videos, pero no los has compartido. No los has socializado ni democratizado. Recuerdo que algo vi, pero nada más. Oí, me dijeron, me contaron. No, yo no hice eso. Solamente por ahí supe, ¿no? La clásica excusa. Claro. Bueno, como mencionaba... Industrias como la de la comida, por ejemplo, la de los supermercados, son los que más dinero los que mejor van a salir de toda esta crisis a nivel mundial, ¿no? Supermercados es que tienen que estar abiertos. Son los únicos que pueden estar abiertos junto a farmacias, otros negocios esenciales, ¿no? Para abastecer las redundando necesidades básicas. De qué va a pasar con los restaurantes. Digamos, de toda la industria de entretenimiento que teníamos hace ya un mes, serán los que quizás... Discotecas. No se te entiende muy bien el audio de Juanes, algo pasa. Es la garganta. Tranquilos, es un resfrío nada más. Había un prefecto, el gobernador de Bolívar, que señalaba que esta crisis debería también llevar a dar incentivos. No sé si recuerdas, Hugo, por ejemplo, los dueños de discotecas, a los dueños de burdeles que serían afectados también, que están siendo afectados en esta crisis. Los que más van a sufrir, los bares, las discotecas,
¿Cómo vuelven a la normalidad? Teniendo a más borrachos ahí, dando cabida a más borrachos. Lo principal es si es que puedes volver. O sea, empecemos por ahí. Puedes volver con estas circunstancias en estos momentos en que al menos aquí en Pichincha parece que la situación se va de largo, va a pasar, no seremos beneficiados de lo que significa el semáforo, la semaforización. La cosa está aquí grave como segunda provincia con más contaminados. Entonces, sí, esos pequeños locales que muchas veces hasta resultan familiares, también es pensable si es que pueden volver al mercado, si es que pueden abrir sus puertas. Yo lo dudo mucho, o bajo qué condiciones podrían volver, ¿no? O sea, al inicio mismo de que compartimos ya esta serie de transmisiones, lo decía, no pasa solamente por el trabajador formal, por el gran o mediano o pequeño empresario, sino también por esos dueños de pequeños locales, de pequeños negocios que hoy por hoy no tienen actividad. Y tienes que pagar arriendo en algunos casos, en otros casos tienes que pagar sueldos, en otros casos en todos los casos tienes que ver por tu familia, por tu alimentación. Entonces hay que empezar si es que qué tipo de negocios pueden regresar. Si quieres intervenir, Patricio, y si los demás se creen con derecho a cortarle a alguien la intervención, háganlo. Hola, Pato. Buenas noches, queridos amigos. Gracias, Santi, por la invitación. Espero que este sea un programa más lleno de opiniones interesantes y que sirvan de aporte. Sí, también de divagaciones. También así de lo que nos salga. En la situación, estábamos conversando recién de los negocios que están afectados por este tema del coronavirus, las discotecas, los burdeles. Había un gobernador, o hay un gobernador, el de Bolívar, que planteaba también darles incentivos a los dueños de discotecas y burdeles para que salgan, para que solventen sus empresas, emprendimientos. Comenzamos hablando del tema del porno, que no se detiene en la industria pornográfica a pesar de la emergencia, y tampoco lo que no se detiene es la administración de justicia, por lo menos en uno de los casos que más ha concitado la atención en Ecuador, y la felicidad de varios en Ecuador también. Me parece que Hugo estaba saltando y festejando, celebrando, embriagándose, después de conocer ayer, el día martes, la sentencia en el caso Sobornos. De primera instancia, 8 años le dieron a Rafael Correa, al expresidente. Es para contentarse, es para saltar, es para decir, uy, qué bueno, pasó esto. Dime tú, ¿estás triste? No. Yo tampoco estoy alegre, ni estoy feliz, ni estoy contento. Lo asumo como es un proceso judicial normal, ¿no? Sí, normalmente las pruebas tendrían que mostrarte algo físico, como una firma, un documento, donde diga tal persona tomó el dinero, pero en el caso de Rafael Correa no existe una servilleta con una línea de autoría de Rafael Correa diciendo que él tomó 2 centavos o 1 centavo, como él alguna vez dijo, que le comprueben que cogió 20 centavos y se pegaba un tiro. ¿O no, Juan? Y la justicia ha llevado este caso, creo que a nivel general ha sido un tema que concitó toda la atención y la focalización de la propia justicia que trató a Diana de estar a cargo, pero habrá que ver qué ocurre, ¿no? Yo, al igual que Hugo, no me alegro, no me contento, tampoco me pone triste. Creo que algo hay, seguramente algo hay, porque pese a acciones tomará el expresidente y cómo culminará este tema, porque recordemos que hay una segunda instancia, luego viene la casación. Entonces, y luego sigue a ver el tema internacional, que estoy seguro que la hará el exmandatario, y pues ahí se verá, ya quizá en el tema internacional, el peso de lo que se ha venido llevando acá como un argumento jurídico sólido, un sustento jurídico fuerte. Ahora, en este tema, creo que yo sí quisiera hacer una reflexión a nivel general.
creo que en cierta medida, pese a la crisis, la justicia debería seguir funcionando tal cual. Tienen ya las herramientas tecnológicas para hacerlo, y creo que en la medida de lo que se pueda, claro, y como se pueda, los procesos judiciales deben continuar normalmente. Claro. Despertamos a Meche, ya se levantó, ella tomó su siesta, ya está revitalizada para acompañarnos. Comenzamos a hablar del caso Sobornos. Tú seguiste un poco el caso Sobornos unas semanas atrás. ¿Hay satisfacción en cierto sector del país por el tema de la sentencia contra el expresidente y algunos de sus secuaces, de sus exministros y demás? Santiago, no te escuché bien, discúlpame. ¿Meche? Sí, te estoy escuchando, pero se está cortando. Uy, se está cortando. Creo que hay una amplia convocatoria. Buenas noches con todos. Sí, estamos bien. Sí, había seguido el caso y bueno, pienso que siempre se ha esperado que la justicia sea eficaz y creo que si bien es cierto, este proceso transcurrió con mucha celeridad. Sin embargo, creo que sí se cumplieron también los tiempos y bueno, ahora ha sido muy criticado el hecho de que en plena emergencia sanitaria el tribunal haya tomado una decisión, pero recordemos que el país sigue funcionando, si bien es cierto, es en teletrabajo, pero el país no se ha paralizado, por lo que considero que fue apropiado también continuar el caso, tomando en cuenta en que fue casi un mes el que se tomó el tribunal para decidir y dictar su sentencia en contra. Ahora también en redes sociales mucho se habló de la coincidencia con el cumpleaños del expresidente Correa y muchas cosas, pero creo que más fue por meterle polémica al asunto, sí. Pero estoy totalmente de acuerdo con que el proceso haya sido... Eso no lo sabía, Meche, eso no lo sabía. ¿Cuándo cumplió años el líder? ¿Cuándo cumplió años? Un día antes de su sentencia. Como ya dijimos, tienen derecho a cortarse, ¿no? Si Henry quieres intervenir, puedes bien hacerlo ahí, cortar la intervención de cualquiera de nosotros. Si te crees con derecho. Sí. Hola, Henry. Una cosa con el tema Oigan, yo no les veo del juicio y todo, ha sido la bandera de lucha del gobierno. Lo llevó adelante, se mediatizó. Bueno, ya está la sentencia, pero según la coyuntura que tenemos hay cosas mucho más preocupantes o mucho más graves al momento que tenemos que solucionar, en las cuales pensar una crisis sanitaria, los casos que no disminuyen, el hecho de tratar de aplanar la curva, bueno, muchas necesidades que pasa el sistema de salud, por ejemplo. Entonces, bueno, ya el tema de la sentencia ya está, se acabó y toca seguir porque hay muchísimo que hacer en el país todavía. Henry, no te molestes, dinos, ¿con qué quieres sorprendernos? Querías hablar desde hace rato. No, lo que pasa es que tenía un problema con el audio y no te podía escuchar bien, no te puedo escuchar bien. Y de ahí quería pedirles disculpas por el retraso. Lamentablemente hay un tráfico tremendo de la red. No, que no permitía acceder. O sea que el tráfico de Quito se fue a la red. Sí, se pasó a la red y lamentablemente no me podía unir con ustedes, pero ya estoy aquí. Sí. Javier decía que Zoom está congestionado, toda la gente o toda la ciudadanía o una gran parte está usando la app esta, Zoom, ¿verdad? En lugar de Skype u otras. Ahí, ¿quién es el niño que está por allí, que quiere también intervenir? Que aparece en pantalla. Yo pensé que era la Leo. No, ella está tratando de dormir, Leonor, en este momento. Sabes que antes de todo esto, personalmente, por ejemplo, yo nunca había utilizado Zoom. De hecho, ni siquiera conocía la aplicación. Había otro tipo de soluciones que, dependiendo del tema, es lo que siempre usaba. Pero ahora veo que, por ejemplo, lo utilizan mucho para teletrabajar, especialmente la asamblea. Las reuniones se hacen mediante la aplicación de Zoom.
Hablando de la asamblea, ¿no? Se conoció, ¿recuerdan ese episodio de la Las ruedas asamblea? de prensa también. Sí, pero ¿recuerdan el episodio del pleno virtual que se hizo donde apareció un legislador mostrándose como Adán, ¿no? En pelotas, en piel. A vos que te gustaban los videos calientes y Sí. estabas pidiendo eso. Sí, sí. Ahora en Argentina le ocurrió a un profesor que estaba dando clases así por una plataforma virtual. Estaba dando clases y por atrás apareció en un momento desnuda su cónyuge, su mujer, su esposa. ¿Qué tal? Y todos los estudiantes del otro lado interesados mucho más en la clase en ese momento. Por En lo- ese punto tienes que tratar también de adecuar el espacio con el que trabajas. Por ejemplo, el caso de Zoom que estamos usando te permite, como ven en mi pantalla, poner un fondo personalizado. Entonces esto te exime de cualquier error que puedas tener, por ejemplo. Claro. O sea, Han ocurrido casos de hay que tener cuidado al dar clases y en cierta medida tratar de tener el control de la clase del profesor, porque Zoom también es una plataforma muy colaborativa para el tema educativo y entonces por ahí sí, hubo un par de incidentes que, bueno, se lograron ya poner un freno, pero hay que tener cuidado con una plataforma como Zoom y saber manejarla, sobre todo para el tema de educativo, porque si se te va el control de eso, es complicado. Pero, por ejemplo, lo que mencionan de clases online, creo yo que, por ejemplo, si tú como profesor tienes unos 20 estudiantes, no es necesario que todos estén en ese momento en video, ¿no? Basta con que el tutor, en este caso, se vea y pueda dar las explicaciones del caso y el resto se mantenga en el chat para intervenir por video, si es que es conveniente, o generalmente se hace por audio. Entonces, la plataforma va a funcionar mucho bien, va a ser mucho más fluida la comunicación en este caso porque no se va a saturar con tantas señales de video. Pero bueno, ya depende de la gente, ¿no? Cómo se acomode a trabajar. bueno, oigan, volviendo al tema de sobornos, es una sentencia de primera instancia, la que se dio contra Rafael Correa y otros, su ex vicepresidente también, pero es de primera instancia, es decir, él todavía, es más, el hecho de que esté en Bélgica hace imposible de que pueda llegar a estar en la cárcel, a pagar esa condena. ¿Qué recursos existen de aquí a que se llegue posiblemente a ejecutoriar, a efectivizar esa sentencia? Hay impugnaciones, apelaciones, no recuerdo bien los términos. hay la impugnación, Solo hay la apelación, luego hay casación. Esa es la segunda instancia. Y luego de eso queda ejecutada la sentencia. Sí, luego de eso. Y también uno puede pedir, o mejor dicho, los abogados pueden solicitar aclaraciones también, ¿verdad? De los dictámenes. ¿Puede ser una aclaración también sobre esta sentencia reciente? Sí, pueden haber varias declaraciones, pueden haber apelaciones, pueden haber temas, pero no se cambia el fondo de la sentencia. La sentencia va. Ahí quedan los 8 años y la plaquita. ¿Qué les parece lo de la placa? Importantísimo. Me pareció un gesto fuera de contexto, me parece que se está yendo al tema político. El tema político en el Ecuador lastimosamente se hace mucho show, mucho espectáculo. Sí, va a ser un antecedente bastante duro que alguien pida disculpas públicas, ¿no? Y creo que debe ser lo que más les duele de todo el tema de la sentencia. Merecido o no, pues ahí no se puede saber. Escuché por aquí que había alguien que, creo que tú mismo decías, no hay pruebas. Esos temas jurídicos ya no los podemos decir, pero sí un poco ir en el tema moral, ¿no? En el tema de las personas. 25 años de dejar de ser político, justo o no, creo que eso ya está decidido por unos jueces. Cada uno de nosotros tenemos nuestro pensamiento. Apena mucho que este tema no haya trascendido a otros temas. Como tú sabes, yo tengo bastante relación con
auditores forenses. Me parece que en el Ecuador no se ha trabajado en el tema técnico. No quieren encontrar la plata, ¿dónde está? No quieren darle seguimiento, porque luego en ese querer alar el ovilio, vamos a dar con otros. Vamos a encontrar a otros quizás, ¿o no? Me imagino. Dicen que no hay que suponer en estos temas. Estos son temas técnicos. No, hay que lucubrar. Yo creo que necesariamente hay que lucubrar por lo menos para poner otras alternativas, otras opciones. Es doloroso saber que hay muchas cosas de por medio y que obviamente esto se va más al show, se va más al dime que te diré, o sea, al seguir con el tema de que yo no soy parte de, pero somos las mismas personas, yo me pertenezco a un grupo social y un grupo sociocultural, académico diferente, pero sin embargo sigo actuando con las mismas estrategias que ya están establecidas. Henry, tú que estás con cierto malestar, te noto en tus facciones. ¿Cómo te dejó ayer la sentencia contra este grupo de personas procesadas? ¿Cómo te sorprendió? Bueno, primero, más los gestos obedecen a que tengo ciertos problemas y no les escucho bien, entonces estoy tratando de hacer un esfuerzo por escucharles. Pero respecto a este tema, tú sabes, yo siempre he tenido una posición, ¿no? Y especialmente, o sea, yo siempre busco resolver ciertas dudas que todavía no puedo resolver. Y digo, claro, nosotros dentro de este proceso, y me uno a lo que Patricio decía, ¿será justo, será injusto? Creo que no estamos en capacidad de resolver nosotros o dirimir nosotros eso, porque no hemos tenido acceso a toda la documentación que se ha generado en torno al tema. Pero sin embargo, yo siempre me he puesto a dudar en dos cosas fundamentales. Por ejemplo, digo, si los argumentos fundamentales son que existen miles de pruebas, yo siempre me he cuestionado si es que hay miles de pruebas, ¿por qué tengo que recurrir, por ejemplo, a un cuaderno que finalmente se terminó por probar de que fue escrito en un momento determinado, bajo ciertas circunstancias, incluso puedo decir bajo cierta presión? Y la otra, ¿por qué se recurrió finalmente a una perito que finalmente terminó desacreditada en varios ámbitos? Entonces, eso a mí me genera ciertas dudas y me genera, o sea, cierta inquietud, porque el fondo, creo yo, del ejercicio periodístico no es tomar hasta cierto punto postura en torno a las partes, sino postura en torno a la verdad, en torno a que todos los procesos sean transparentes y cuestionar si es que estos no son transparentes. Entonces yo siempre me he cuestionado en torno a eso, ¿no? Entonces yo digo, si yo tengo miles de pruebas, no necesito recurrir a falsear ciertos documentos, no necesito, porque tengo miles de pruebas y mi prueba contundente será el silencio y evidenciar estas en el momento adecuado, en el momento del proceso. O sea, no necesito recurrir a lo que de aquí se estaba diciendo, a ese show mediático, a querer de pronto desacreditar a esa persona, incluso ante la opinión pública. Entonces son cosas que a mí siempre me han llevado a cuestionar y a decir, o sea, ¿qué pasa en este proceso? A preguntarme siempre ese tipo de cosas. Y otra cosa, por ejemplo, que yo no coincido dentro de este tema y que salió a relucir a partir de eso, por ejemplo, fue la posición de muchos actores políticos. Ayer, cuando se daba la audiencia, previo a eso, en ciertas cuentas de ciertos reconocidos periodistas, comenzó a circular el rumor de que se iban a producir desmanes en Guayaquil, en Quito, que ellos tenían acceso a informes de inteligencia. Entonces a mí me preocupa, primero desde el lado de la seguridad, cómo ellos tienen acceso a ese tipo de información. Y finalmente nada de lo que alertaron ocurrió. Entonces, ¿qué pasa con todo eso? O sea, a mí me preocupa ese tipo de cosas y, como te digo, insisto, me cuestiono mucho, me cuestiono en torno a eso y trato de resolver esas dudas y no encuentro respuesta, no las encuentro. Con el tema que mencionó Henry, me hace acuerdo justo después del momento de la sentencia,
que coincidió con este problema que hubo en el suministro eléctrico en varios sectores del país. Vi a periodistas, a gente de comunicación, conocidos, actores políticos, relacionar las dos cosas. Pero hinchas. Es mucha coincidencia que luego de la sentencia contra Correa haya fallas en el suministro eléctrico y no sé qué. O sea, más allá de que seas correísta, de que seas oficialista, de que seas de cualquier tendencia, eso da mucho para pensar del juicio que tienen estas personas y de cómo razonan ese tipo de situaciones. Dejen de hacer campaña a Correa. O sea, muy pasional. Ay, Dios mío, están haciéndole campaña torpemente. ¿O no, señor Hugo Constante, usted que es más frío en el análisis? ¿No se está tratando de cortarle las patitas a Rafael Correa para futuras elecciones, para que no se presente como candidato? Pero están adelantándose mucho, compañero, porque en definitiva es un proceso que en la parte ya medular recién inicia. Como bien manifestaron los otros compañeros, está en su primera instancia, falta la impugnación y falta casación, ¿no? ¿Qué pasa si en estas etapas es desfavorable a los hoy procesados, a los hoy sentenciados? Pero vamos más allá. Esto y se está tratando de posicionar equivocadamente o de manera no tan transparente que con esta sentencia tanto Rafael Correa como el resto de procesados ha terminado su ejercicio político, su ejercicio electoral. No es así, no es así. Todos sabemos y conocemos que esto tiene vigencia, esta prohibición de participar 25 años en cualquier situación electoral, en cualquier... Sin derechos políticos. Sin derechos políticos. Sin derechos, quedarse sin derechos políticos corre a raíz de que se ejecutaría una sentencia. Antes no. O sea, en este momento, Rafael Correa, si hoy por hoy se convocaría a elecciones y se estarían abriendo las inscripciones, Rafael Correa, dentro de un esquema de participación, podría presentarse, ¿no? No a presidente, obviamente, no a otros, pero sí, por ejemplo, como asambleísta al exterior. Su carrera política, por este momento, puede continuar en definitiva. Y si logra ser inscrito, si logras inscribirse, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Tiene inmunidad? Y el proceso, la cuestión judicial, ¿qué tiene como efecto? Regresa al tema de Kirchner, ¿no? Lo que pasó en Argentina. Esto del cuadernito, esto de las elecciones y todo. Es exactamente una repetición de Kirchner, que es lo que yo les decía. Seguimos viviendo un aparataje desde hace ya son 13 años, ¿no? Y seguimos, y el catecismo, o sea, en el ámbito comunicacional, en el nuestro, yo creo que a veces debemos poner la mano en el pecho y dar honor a la persona que lo tiene. Yo creo que comunicacionalmente el mandato anterior trabajó espectacularmente. Yo creo que así nos duela, como comunicadores debemos ver que la comunicación política, que las estrategias que manejaron, llegaron al adoctrinamiento de la gente. Tanto es así, que bueno, primero fue reconocido a nivel mundial, ¿no? Y segundo, muy aparte de los reconocimientos, que esa es otra historia y muchos son pagados, ¿no? Como que ahora, algún rato les vamos, creo que Santiago tenía ya una noticia del nuevo mejor joven del mundo. Pero aparte del adoctrinamiento que seguimos viviendo, porque miren que todavía seguimos polarizados 13 años después. Todavía es Correa versus el mundo. Todavía tenemos solo dos polos. En el Ecuador todavía no nace otra opción electoral. La gente no, perdonen el buen español, pero las personas no pensamos. Es que la torpe oposición y el periodismo, que también de alguna manera se hizo al lado de esa torpe oposición, es todo contra Correa, ha lanzado todo el mensaje contra Correa, y Correa fue el cáncer en el país, fue el virus en el país. Entonces, esa avalancha, ese cargamontón, la gente, los correístas y quizás los que no son tan correístas o los que no son correístas, comienzan a verle con cierto compasión, comienzan a pensar, no, quizás no es tan malo. ¿Por qué lo atacan tanto? Juanes. La verdad creo que hay muchas aristas desde donde ver este problema. Y concuerdo mucho con lo que dice Patricio, seguimos polarizados. No existe una opción
electoral, o quizá existe, pero todas las miradas están apuntadas a esos dos pueblos. Y hasta que eso no cambie, pues no va a cambiar nada. Mucho del problema, creo, a nivel latinoamericano, es que vivimos esperando que llegue un Mesías y nos salve, sea en la política, sea en el fútbol, sea en la economía, incluso en el mismo sentimentalismo de la persona. Entonces, hasta que no nos saquemos de ese chip nosotros y entendamos que una sociedad, un país lo construye cada elemento, cada poder, cada decisión de una ciudadanía, no vamos a entender, no vamos a superar esos estigmas de mirar a un personaje que vino, estuvo 10 años y que hoy todo se va contra él. No sé, yo creo que deberíamos pasar de esa discusión a ver una opción que como sociedad estructurada nos permita crecer. Y con esto quiero decir que tampoco podemos confiarnos de los paladines del periodismo, porque realmente creo que hay una generación que viene atrás y que en serio quiere hacer las cosas bien, pero se dejan opacar por las viejas figuras o las figuras, qué sé yo, quizá más recalcitrantes en su pensamiento. Entonces, obvio, tienen dos poderes y se balancean hacia uno y no dejan un mensaje claro, ¿sí? Simplemente muestran una postura política y a criterio personal el periodismo y las posturas políticas hace rato que no deben llevarse. Y eso también era un error del otro gobierno. Creer que ahora quienes critican a los medios de comunicación privados, las figuras que salen a criticar, ellos también hacían lo mismo. Entonces, ¿de qué hablamos? Es un péndulo. Es un péndulo nada más. Oigan, hace un momento alguien mencionaba, Hugo, el tema de los derechos políticos, el delito de corrupción, la sentencia por delito de corrupción llevaría a que una persona pierda los derechos políticos por esto, 25 años, ¿verdad? Esto se dio por la última consulta popular, ahí en el 7 veces sí me parece que estuvo incluido, ¿verdad? Esa consulta que modificó el tema de la ley en 2018 finalmente. ¿Qué pasa con esta modificación que entró en vigencia en 2018 cuando el delito sobornos 2012-2016 se cometió en un lapso de tiempo anterior al tema de la modificación esta que restringe los derechos políticos? ¿Correa no podría ser tocado por esa restricción? ¿O no? ¿O sí? ¿O qué pasará? Pero es que el hecho mismo de que la sentencia sea de 8 años es que se le está juzgando con la nueva legislación, porque antes el delito de cohecho me parece que cuando esto se inició en el 2012 y si querían juzgarle con ese, pues era de 5 años, ¿no? Sin embargo, hoy aplicas lo que es el Código Integral Penal y todas las aristas que derivan de esa situación. Entonces, se está aplicando eso y se está poniendo en vigencia. Además, siempre ha sido esta situación de que este tipo de delitos, más allá de la clase de delitos, cuando se mantiene ejecutoriado una sentencia, sí, de ley, es no de ahora, sino de antes también, en que cortan los derechos de participación política. Meche se fue a algún sitio. ¿Qué pasó, Meche? ¿Te fuiste a ver algo para golpearnos frente al tema que estamos tratando? No. ¿Tienes sueño, Meche? No, no les escucho, me están sacando. No, tú te saliste. Justo cuando quería hablar. Ah, yo pensé que te molestaste porque comenzamos a hablar de Correa. Y te fuiste. No sé por qué se fue. No sé, es la segunda vez. El nivel de la conexión, pero ¿qué querías decir? No, nada, yo solo decía que uno de los principales refranes a los que siempre recurrió Rafael Correa fue el prohibido olvidar. Y en este sentido, el hecho de pedir disculpas públicas en el ícono del Poder Ejecutivo, que es el Palacio de Carondelet, es algo súper fuerte que le debe haber llegado, como decía Patito, muy fuerte. Y quería decir también, con respecto al ámbito comunicacional, que
que claro, ¿y cómo no iba a ser tan eficaz si desprestigió durante 10 años al periodismo? Uno de los poderes también muy consolidados en la opinión pública y que hasta ahora vivimos las consecuencias de lo que se hizo en 10 años. Hay gente que en la calle no nos deja hacer nuestro trabajo, nos insultan, nos agreden, y así empezó la prensa corrupta y a todo el que tenga una opinión distinta. Entonces, creo que eso sí fue algo que nos golpeó muy duro en el régimen pasado. Ahora, eso de que le critiquen al periodista, que critiquen al periodismo, que lo relacionen con corrupción o que está afín al poder, no es solo de acá, no, pasa en Argentina, pasa en Chile, pasa en Perú, pasa en Europa, en todas partes al periodista hoy por hoy. Claro, pero digamos que vino a tener muchísima fuerza con Correa. Ah, sí, Correa lo explotó. Y ya hoy estamos disfrutando aquí eso que él dejó sembrado. Oigan, y el tema de la extradición, ¿se puede extraditar a Correa desde Bélgica? ¿Hay un acuerdo de extradición con Bélgica? En el caso de que la sentencia llegue a ejecutoriarse y la cárcel pueda ser el futuro para el expresidente. La extradición es complicado. El procurador ayer decía que no hay tratados, pero que no se requiere específicamente de un documento así o de alguna cosa así para traerlo. El pero procurador. Que si es complicado lo reconoció. ¿Se puede confiar en ese procurador? No sé. ¿Ustedes qué dicen, jóvenes? Pato, es la autoridad, Ale. ¿no? La versión oficial. Sí, es la autoridad, pero yo no confío en la autoridad. No sé si ustedes confían en la autoridad. Santi, yo quiero, o sea, creo que es necesario aclarar ciertas cosas, ¿no? Y yo esta aclaración que voy a hacer parto del libro de Gustavo Abad, El Club de la Pelea. Entonces, ¿qué tan cierto es eso de que la crítica a la prensa en el país se ha dado en los últimos años o en el gobierno de Rafael Correa? Recordemos qué pasó con el tema de los forajidos, cómo es que los medios también se desgastaron en ese tiempo. Gustavo Abad explica todo eso y explica cómo es que los medios de comunicación fueron cuestionados por la posición que adoptaron en este tema. Lamentablemente, nosotros tendríamos que preguntarnos por qué es que Rafael Correa coge fuerza en la crítica contra los medios de comunicación. Hubo tal vez un antecedente anterior. O sea, yo creo que estamos reduciendo el análisis y parece que el Ecuador tiene historia a partir de Rafael Correa. No es así. Yo creo que nosotros tenemos que abrirnos mucho más allá y no dejar que nos pongan en ese molde de las cosas empiezan a ocurrir a partir de aquí. No, el Ecuador existe mucho más atrás y tenemos que analizar cuál es la actuación que en todos esos periodos ha existido en la prensa. Por ejemplo, en el repositorio de la Universidad Central mismo existen varios estudios sobre ciertas actitudes o ciertas posiciones que ha adoptado la prensa respecto a determinadas coyunturas políticas aquí en el país. Entonces, creo que